Hola, soy la doctora Erin Mariscal Porras, soy dermatóloga pediatra y agradezco la invitación para participar en este congreso a la mesa directiva. Y vamos a hablar de las manifestaciones cutáneas asociadas a COVID-19 en la población pediátrica. Sabemos que SARS-CoV-2 es este RNA virus de cadena simple que al principio de la pandemia pensábamos que afectaba únicamente a los pulmones. Sin embargo, conforme el tiempo fue pasando, nos dimos cuenta que puede afectar cualquier órgano y la piel no se quedó atrás. Dentro de estas manifestaciones dermatológicas hay un poco de diferencia entre los niños y los adultos. Generalmente en los niños vamos a tener una mayor presentación entre los 9 y los 17 años y tiene un predominio por el sexo masculino. Marzano y colaboradores emitieron esta clasificación para las manifestaciones dermatológicas, indicando que podemos tener urticarias, exantemas maculopapulares, exantemas papulovesiculares, pseudoperniosis, líbedo reticular y estos patrones vasculíticos asociados sobre todo a enfermedades graves. Y bueno, en los niños las principales manifestaciones va a ser la urticaria, el exantema maculopapular y la pseudoperniosis, siendo esta última la más frecuente. Y bueno, la perniosis debemos de recordar que es una lesión inflamatoria en las partes más sacrales de nuestro cuerpo, persisten más de un día y se caracteriza por eritema, pápulas, úlceras o nódulos eritemato-violáceos que pueden llegar a ser además edematosos. Principalmente la perniosis la vamos a encontrar en los dorsos de los dedos de las manos y de los pies, son dolorosos o pueden llegar a ser pruriginosos y tienden a remitir de forma espontánea. Sabemos que la perniosis es una mala respuesta adaptativa al frío, pero también puede acompañar a enfermedades de tejido conectivo, autoinmunes, enfermedades genéticas o bien oncológicas. Pero ¿qué pasó a partir de que empieza la pandemia? Que vemos que en los niños estas perniosis se empiezan a volver más frecuentes. Generalmente los pacientes tienen un buen estado general, tienen menos de 10 años, predomina el sexo masculino y lo que más se afecta son los pies de una forma asimétrica. Son asintomáticos, pero sí hay pacientes que pueden referir prurito o dolor y pueden estar asociadas o no a manifestaciones en otros órganos del COVID. Es por eso que tenemos que interrogar muy bien a nuestros pacientes sobre si ha estado en contacto o no con un paciente con COVID, los factores físicos, si se dedica a alguna actividad deportiva y sobre todo la sintomatología. Lo que se ha propuesto para la formación de estas lesiones de pseudoperniosis es esta hipótesis del interferón. Sabemos que los niños, como parte de su respuesta innata, pues tienen el interferón más alto. Entonces, este interferón va a ocasionar que se elimine el virus de una forma más rápida. Pero dentro de este proceso inflamatorio que se da, pues se producen cambios microangiopáticos que ocasionan las lesiones en la piel. Además, va a haber aumento del factor de necrosis tumoral y la producción de interleucinas. Entonces, la pseudoperniosis realmente nos habla que el paciente tiene una buena respuesta inmunológica. Entonces, se va a caracterizar por la presencia de estas máculas o pápulas que pueden ser eritematopurpúricas, diferentes tamaños, la vemos mucho hacia la región periungueal o incluso subungueal. Puede haber edema en los dedos o incluso formación de ampollas. La mayoría de los pacientes que tienen pseudoperniosis, si ustedes mandan pedir una PCR o anticuerpos, nos van a salir negativos. Este es un paciente que tuvimos 13 años de edad, no había un esquema de vacunación previo y empezó hace 3 semanas con estas lesiones, principalmente en los pies, caracterizadas por pápulas y algunas máculas purpúricas, la formación de algunas vesículas y acostras, incluso melicéricas en la superficie. Él obviamente no tenía aparentemente antecedentes de haber entrado en contacto con algún paciente COVID
y se le mandaron sacar estudios encontrando IgG positiva para SARS-CoV-2. Este segundo paciente con menos lesiones, también oscilando entre los 14 y los 15 años, y vean ustedes la presencia de estas pápulas eritematosas, violáceas, la presencia de algunas vesículas, predominantemente en pies. Tampoco teníamos algún antecedente de importancia y la serología sí tuvimos positividad para IgG para SARS-CoV-2. Este otro paciente tenía estas dos lesiones en las manos. Realmente él sí tenía contacto de haber estado con una persona con diagnóstico de COVID. Sin embargo, al pedirle sus exámenes de laboratorio resultaron negativos. A la dermatoscopía, pues vamos a encontrar esta base eritematosa, puede encontrarse la base violácea, vamos a tener una red globular o reticular, áreas isquémicas, va a haber zonas de hiperpigmentación y también la dilatación capilar alrededor del pliegue unguial. La histopatología va a mostrar principalmente un patrón linfocitario a nivel de la dermis, principalmente perivascular y periécrino. Va a haber degeneración de la capa basal y la vasculitis linfocítica. Vean ustedes el daño a los vasos sanguíneos de la dermis. El tratamiento realmente hay que explicarle al paciente que va a ser de una regresión espontánea de 12 días hasta 8 semanas. Como la mayoría es asintomática, pues no va a requerir ninguna maniobra. Se pueden dar analgésicos orales o antihistamínicos si hay prurito o dolor agregados. La gabapentina tiene una buena respuesta y se puede poner esteroide tópico, pero sobre todo se ha visto mejor respuesta cuando el paciente que tuvo perniosis además realizó un eritema multiforme. Y hablando del eritema multiforme, pues también es una de las manifestaciones que se presenta en los niños, es este estado de hipersensibilidad aguda, autolimitada. Sabemos que la mayoría de los eritemas multiformes en niños son por causa infecciosa, principalmente herpes simples, micoplasmas, pero ahora pues tenemos a este invitado que es SARS-CoV-2 y que también tenemos que sospechar. Puede estar asociado o no a otros síntomas de SARS-CoV-2. Realmente el mecanismo patogénico es la hipersensibilidad por esta cascada de citocinas. Se ha visto que estos pacientes tienen un retraso en la respuesta inmune y vean ustedes pues estas máculas o placas en blanco de tiro que podemos encontrar en diferentes partes del cuerpo de nuestros pacientes. Va a haber espongiosis, daño de interfase, exocitosis de linfocitos, lo que es el infiltrado linfocitario perivascular, pero aquí en el infiltrado no vemos eosinófilos. Esta imagen en la cual se puede identificar lo que es la proteína de la espícula a nivel de las células endoteliales en los capilares de la piel. La urticaria, definitivamente también una manifestación bastante frecuente en los niños, pues va a ser la presencia de estas ronchas que no van a durar más allá de 24 horas. Como cualquier causa de urticaria en los niños, principalmente es infecciosa. SARS-CoV-2 ya lo tenemos que sospechar y aquí sí puede ir acompañando a síntomas más graves de la enfermedad. Puede incluso haber angioedema en estos pacientes y pues realmente el tratamiento es dejarle antihistamínicos y un curso cortito de esteroides sistémicos. La histopatología muy semejante, realmente lo único es que hay más edema a nivel de la dermis y pues el infiltrado que es a base de linfocitos y de eosinófilos. El exantema papulovesicular realmente frecuente en la edad pediátrica, hasta un 15% de las manifestaciones por COVID de niños, predomina en el sexo femenino. Y aquí sí es muy interesante el exantema porque generalmente pueden empezar primero los síntomas respiratorios y posteriormente aparecer el exantema, pero también hay reportes de pacientes en los que primero aparece el exantema y después los síntomas respiratorios, entonces hay que estar muy atentos. Realmente no hay relación con la severidad, la patogénesis, pues realmente es esta hipótesis de vasculitis que hemos venido manejando con el resto de las manifestaciones. Tenemos dos patrones clínicos principalmente, que es estas formas más sacrales y las formas que son
más diseminadas, pero la tendencia a que este exantema sea muy monomorfa, pues es la regla. Este es un pacientito muy particular que tuvimos la oportunidad de revisar. Es un paciente que tiene 1 año 7 meses. 15 días previos a su consulta empieza con un exantema que estaba diseminado a la cabeza y a las extremidades. El exantema era muy pápulo-vesiculoso y principalmente confluente en las mejillas. Había tenido buen estado general, se había negado la fiebre o también contacto con COVID y fue manejado incluso este paciente como una varicela. Cuando nos lo refieren, pues nos lo refieren porque no tuvieron buena respuesta al tratamiento instaurado para la varicela, pero además la mamá notó que después de 12 días de haber aparecido este primer exantema, aparece esta segunda dermatosis que está caracterizada por estas placas en blanco de tiro, sobre todo en las extremidades inferiores. Realmente el estado general del paciente era muy bueno, se suspendió el tratamiento que tenía ya instaurado y se mandaron pedir exámenes de laboratorio. Realmente todo salió muy bien, lo único que tuvimos fue una IgG positiva para SARS-CoV-2. La púrpura acral no inflamatoria, pues también conocida como púrpura retiforme, son estas manchas lineales o moteadas, principalmente en las extremidades y sitios más acrales, que pueden evolucionar a ampollas hemorrágicas o úlceras necróticas. Realmente ya este tipo de patrones vasculíticos y muy purpúricos están asociados a cuadros más severos de COVID. La hipótesis pues es la formación de trombos a nivel de la vasculatura pulmonar y esta migración que se da a los pequeños capilares de la piel. Realmente la histopatología pues vamos a corroborar esa vasculopatía trombogénica, va a haber dilatación de los vasos dérmicos y pues este infiltrado perivascular. La acroisquemia también pues van a ser estas manchas azules o grises en zonas muy acrales, se ven pacientes graves y realmente es por la tormenta de citocinas por la cual está atravesando el paciente. Va a haber un estado de hipercoagulabilidad, eventos trombóticos y pues hay un alto riesgo de una coagulación intravascular diseminada. La vasculitis sacral, por su parte, como su nombre lo indica, pues lo vamos a encontrar principalmente en las extremidades, tiende a ser muy simétrico y se va a caracterizar por la presencia de pápulas o papulovesículas que pueden llegar a ser vesículas hemorrágicas o incluso ampollas hemorrágicas, asociados con cuadros severos de COVID y los pacientes pues aquí sí tienen una alta mortalidad. Dentro del tratamiento, pues dejar esteroides tópicos y esteroides sistémicos para estos pacientes. No voy a meterme mucho porque este es un tema muy aparte y muy especial de las manifestaciones de COVID en la edad pediátrica, pero es este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico conocido como PIMS y recordar que es muy parecido a la enfermedad de Kawasaki porque comparten muchas manifestaciones clínicas. La morbilidad es aproximadamente de 1.6%. La diferencia radica en que estas PIMS lo vamos a ver principalmente en niños más grandes, entre 5 y 14 años. Se da también por la tormenta de citocinas, principalmente de interleucina 6 que tienen estos pacientes. Y principalmente las manifestaciones cutáneas pues van a ser exantema maculopapular difuso, va a haber edema, eritema en manos y pies y también vamos a tener cambios en las conjuntivas y cambios en la mucosa oral. Este es un pacientito de nuestro hospital, llegó con este exantema, es un exantema macular, pero también tenía una escama muy pitiriaciforme, principalmente cabeza, extremidades y abdomen, perdón. Y esta otra pacientita también con diagnóstico de PIMS, vean ustedes este exantema maculopapular, mejillas, como tenemos estas pequeñas papulitas en las manos. Ahorita les voy a enseñar una de los pies, pero vean también estos cambios en la conjuntiva y en la mucosa de los labios. Estas son las lesiones que les comentaba, vemos estas pequeñas pápulas purpúricas en los pies y la descamación. La histopatología pues realmente muy parecida con este daño vacular de interfase
el infiltrado linfocítico perivascular y periécrino, pero definitivamente ya son pacientes que tienen alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático, en el dímero de velocidad de sedimentación globular, etcétera, y realmente pues necesitan un manejo multidisciplinario. El tratamiento de elección para los PIMS, definitivamente la inmunoglobulina, aspirina, esteroides sistémicos y cuando el paciente tiene mucho compromiso a nivel pulmonar, tocilizumab. Y bueno, estos exantemas maculopapulares que también podemos ver aislados en los niños, ya no como parte del PIMS, pero que también se ven en adultos y a veces muy asociados también a los medicamentos que se les dan. Pitiriasis rosadas like, que ya empezaron también a verse, hemos visto mucha pitiriasis rosada últimamente y pues muchas pueden estar asociadas a SARS-CoV-2. Cambios en la mucosa oral, macroglosias, estas papilitis anteriores, la queilitis, edema de mucosas, úlceras pueden aparecer en los niños y no nos debemos de olvidar del pelo. Este fluvio telógeno, que es esta caída difusa del pelo, que se presenta de 2 a 3 meses después de exponernos a un evento precipitante, en los niños mucho asociado a procesos febriles principalmente, y bueno, COVID no se podía quedar atrás, entonces estamos viendo muchos efluvios telógenos en pacientes que tuvieron la enfermedad, pero no solamente efluvios telógenos, también alopecias areatas, y más que también por esta cuestión inflamatoria y de formación de microtrombos a nivel de los vasos que están alrededor de los folículos, creo que el confinamiento al cual fuimos sometidos, pues la mayoría de nosotros, hizo muchos estragos a nivel emocional y pues también esto exacerbó la caída del pelo. El signo de la luna media roja también pues está reportado, va a ser esta banda roja transversal que se da en la lúnula principalmente, o a veces hay pacientes que pueden realizar eritroniquia. Es por el daño vascular que se da a nivel del lecho unguial. Entonces, si tengo yo una dermatosis que pienso que puede estar asociada a COVID-19, siempre, pues lo primero es el interrogatorio, ver si existió ahí un contacto con alguna persona sospechosa o infectada con SARS-CoV-2. Y si mi paciente no tiene síntomas, valorar la toma de los anticuerpos y también de PCR. Pero si mi paciente tiene la dermatosis y además tiene sintomatología a nivel de otro órgano, pues hay que ampliar este abordaje, además de la PCR de los anticuerpos, mandar pedir estudios generales que nos hablen del proceso inflamatorio. Lo difícil es cuando el paciente pues no ha tenido contacto con algún paciente con COVID o sospechoso de COVID, porque pues aquí sí vamos a tener que ver el contexto del paciente y es mucho, yo creo que lo que hemos estado haciendo algunos de nosotros, que es, tenemos una pandemia, hay que ver qué manifestaciones nos está dando el virus, entonces pues tomar al menos sus anticuerpos en estos pacientes y establecer diagnósticos diferenciales. ¿Qué hay de la vacuna? Pues también ya reportes de estas manifestaciones que sean después de la vacunación, sobre todo el brazo COVID, que va a ser una reacción local retardada a la vacuna. Principalmente todas se han visto asociadas a estas vacunas que son RNA. La vamos a ver después del 4º día de la vacunación. Hay que explicarle al paciente que va a ser algo transitorio y principalmente se da por el polietilenglicol que tiene esta vacuna. Y los exantemas pueden ser estos maculopapulares o morbilliformes, también asociados a vacunas RNA, se da de 2 a 3 días después de la vacunación, van a ser autolimitados. La urticaria yo creo que es a la que sí le tenemos que poner un poquito más de atención. ¿Por qué? Porque sobre todo si fue la primera vacuna de nuestro paciente, sí pudiera ser una contraindicación para la segunda dosis, sobre todo porque nos estaría hablando de un estado de hipersensibilidad inmediata. Y la perniosis, pues también la perniosis ha sido asociada a estas vacunas. Entonces, como conclusión, pues definitivamente sabemos que los niños contribuyen mucho a lo que es la transmisión asintomática de SARS-CoV-2.
Vamos a identificar bien todos estos exantemas porque nos pueden ayudar mucho al diagnóstico, porque hay algunos que se van a presentar antes de presentar otras manifestaciones en otros órganos. Y sobre todo que yo creo que cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades y con nuestros recursos, vayamos exponiendo estos nuevos casos que nos toca ver y que si le investigamos un poquito más, pues nos damos cuenta que sí fueron por SARS-CoV-2. Yo creo que esta educación médica continua que vamos a tener de ahora en adelante es de vital importancia y no me resta más que volverles a agradecer su atención, que se sigan cuidando mucho y les mando un afectuoso abrazo. Muchas gracias por la atención. Hasta la próxima.